Vamos a leer la columna mía y enseguida vamos a hablar con el doctor Humberto de la Calle sobre lo que le gusta y lo que no le gusta de lo que está proponiendo Gustavo Petro y su anunciado gabinete hasta ahora. Entonces, la columna se llama El jaque del jeque. Faltan 20 días para que termine el gobierno de Iván Duque y avanza a toda máquina una codiciosa operación para raspar la olla. En estas 3 semanas se otorgarán licitaciones millonarias como las del Canal del Dique y las minas de carbón de La Jagua y Calenturitas. Se comprometerán vigencias presupuestales futuras hasta por 8 años y se gastarán las regalías petroleras que no han entrado. De esta manera, el mandatario saliente dejará con pocos recursos y muchos compromisos a su sucesor. Todo esto ya es suficientemente grave, pero nada tan lesivo como un tratado de libre comercio hecho a las volandas con el que quieren dejar amarrado para siempre el país. Se trata de un veloz TLC que planean pactar con Emiratos Árabes Unidos. Las negociaciones del acuerdo empezaron apenas en marzo de este año y pretenden concluirlas antes del 7 de agosto. Las más recordadas inversiones emiratíes en Colombia consisten en una sociedad de la familia real de Abu Dhabi con los Gilinski, los dueños de la revista Semana, para quedarse con las empresas Nutresa, Sura y Cementos Argos, aún controladas por el grupo empresarial antioqueño. El rapidísimo TLC está listo para cerrarse con apenas 2 rondas de negociación. Solo para ofrecer una referencia vale recordar que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se conversó en al menos 11 rondas a lo largo de varios años y tuvo mecanismos de información permanentes al Congreso de la República y a los empresarios interesados. Esas instancias de información se llamaron el cuarto del Congreso y el cuarto de al lado. El TLC con Singapur tomó casi 4 años. Con Japón se ha negociado por más de 9 años y 13 rondas. Sin embargo, ahora, por obra y gracia de la prisa del presidente Duque, Colombia va a firmar con los Emiratos en menos de 5 meses. Lo curioso es que Iván Duque había prometido en su campaña no firmar más tratados de libre comercio. El gobierno de Iván Duque, que trabajó como el más disciplinado miembro del equipo de los Gilinski para favorecer la toma hostil de Sura y Nutresa, ahora quiere dejarle como legado al país un TLC con los financiadores de la operación. Los documentos de las OPAs de los Gilinski registraron como socia de la inversión con el 49.99% a una firma llamada Aflac Investment LLC. El cuadernillo de la oferta por Nutresa establece: Aflac Investment LLC es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en 2009 y con domicilio en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Esta sociedad hace parte del grupo de empresas del Royal Group. El Royal Group no es otra cosa que la familia real del Emirato de Abu Dhabi. Como si faltaran pruebas, las tomas financieras de los Gilinski fueron garantizadas con cartas de crédito expedidas por el First Abu Dhabi Bank, el banco de la familia real de Abu Dhabi. El miembro más visible de esa familia real es el jeque Mohammed bin Zayed, emir de Abu Dhabi y actual presidente de los Emiratos Árabes Unidos. En noviembre del año pasado, cuando el emir Mohammed bin Zayed era un príncipe heredero de la corona, el presidente Iván Duque aterrizó en los Emiratos Árabes Unidos con una inmensa comitiva de empresarios que llevó en el avión presidencial. En ese viaje también estuvieron Jaime y Gabriel Gilinski, pero ellos llegaron por sus propios medios. El Jet Falcon 7X de los Gilinski estaba estacionado en Abu Dhabi y de ahí volvió a Israel, donde Gabriel Gilinski fue visto varias veces en compañía de Duque. Quizás no sea necesario probar la permanente adulación y lambonería de Semana con el presidente saliente Iván Duque. Lo presentan como un gran gobernante, un líder universal, un genio incomprendido y además esbelto. La semana pasada previnieron a sus lectores para que se fueran acostumbrando a que Iván Duque lleve como expresidente una vida de multimillonario, porque, según ellos, en el mundo están esperando con ansiedad para pagarle por cada conferencia lo mismo que le pagan al expresidente Barack Obama. Además, que Netflix no ve la hora de contratar las interesantes series que podría hacer si fundara una productora. En fin, todo esto para decir que en esta frenética y costosa despedida de gobierno nos va a quedar muy claro que la venta de Semana, de la cual dicho sea de paso le siguen debiendo una platica a Felipe López, resultó magnífica para los negocios de los Gilinski, grandiosa para el emir bin Zayed, buena para Iván Duque, a quien le gusta que le diga lo que quiere oír, mala para Colombia y pésima para el periodismo. Esa es la columna. Terrible, yo no sé si de verdad el gobierno tiene las agallas después de esta columna de firmar ese TLC, ese mini TLC. ¿Usted qué cree, tocayo? ¿No dudas? Yo creo que sí, que ellos, digamos, que no tienen el menor recato y que lo van a hacer. Y después de la columna lo harán más rápido, además. Lo harán más rápido, sí, con claro. más ganas.
Oye, no, la columna es letal y es muy buena. Me llamó la atención Letal para mí. Pero me llamó la atención algo que pones ahí al borde casi de la columna, que es que no le han terminado de pagar a No, Felipe López. no le han terminado de pagar, le deben la mitad. Y además que el negocio, hoy lo cuenta María Jimena Duzán en una columna que está publicada en Cambio, resultó muy bueno para ellos porque el edificio, o sea, el negocio fue por 40 millones de acuerdo con su columna. El edificio valía 21 millones y los CDTs que tenía Felipe valían 17. Entonces eso suma 38, lo cual quiere decir que en realidad pagaron 2 millones de dólares por la revista, que no es otra cosa que un mecanismo para apalancar negocios, no tiene nada que ver con el periodismo. Pues como lo demuestras en la misma columna, sí. Bueno, el doctor de la calle, cometer, ¿qué opina? vamos a, El doctor de la calle está muy no le vaya a calladito. preguntar, no le vaya a preguntar eso. Para que el doctor de la calle no habla árabe. Petro, ¿no? Íbamos a hablarlo de Petro. Era eso de lo que íbamos a hablar. Sí, señor. No, Entonces, me preguntan sobre la columna. Hay un hecho histórico que sí es cierto. Y lo puedo corroborar porque tuve cercanía con varios de esos TLCs. Esas son negociaciones larguísimas. Las que menciona Daniel en su columna. La de Corea, que estuve relativamente cerca también. Luego, realmente, si uno mira solo los antecedentes históricos, no existe una negociación tan rápida. Eso es absolutamente veraz. bueno, un récord más para Iván Duque. Señor, le queríamos preguntar de los planteamientos que ha hecho hasta ahora el presidente electo, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que menos le gusta? Digamos que lo que me generan inquietudes algunas cosas. La reforma tributaria hay que hacerla. El Estado colombiano necesita tener más capacidad en medio de esta crisis social que estamos viviendo, agudizada por la pandemia, pero creo que al menos la cifra inicial, eso se ha ido moderando, según entiendo, pero recogerle a la economía privada 50 billones con B de pesos, yo creo que es un golpe muy duro. Y me parece que es un paso hacia una excesiva estatización. Yo comprendo que hoy los estados van a intervenir más. Eso va a ser en Colombia y en todo el mundo. Eso ya no se discute. El consenso de Washington murió. Ya nadie está en eso. Pero de ahí a extraer 50 billones me parece que es mucho. Quiero señalar, sin embargo, honestamente, que la presencia del ministro Campo tranquiliza. Que en algún momento oí que no, que los 50 billones era la suma de los 4 años. Bueno, entonces esa es una visión mucho más moderada. Yo confiaría en que al momento de discutir la reforma, pues se logre un propósito, una meta de recaudo más moderada, más realista, sin perjuicio de que, claro, si uno rebaja el recaudo, pues algunos de los programas sociales tendrían que ser disminuidos o diferidos, pero creo que eso es la realidad. Segundo, yo comparto las ideas generales de Petro sobre el cambio climático y en particular sobre la dependencia de los combustibles fósiles. Incluso yo he venido trabajando con una idea mundial que es la de no limitarse en esta discusión a las famosas conferencias que no son vinculantes para los estados, sino promover un tratado mundial de no proliferación de combustibles fósiles, porque no se trata solo de visualizar la manera como se reemplaza la energía, sino comenzar a desmontar unos negocios que tienen una inercia enorme, hasta con subsidios estatales. Muchas de las petroleras son estatales.